A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Esa sensación en el estómago después de una entrevista de trabajo que sale mal y pensar que ese fallo nos define. Bueno, pues hoy vamos a desmontar esa idea pieza por pieza. Vamos a explorar por qué el fracaso, el sufrimiento e incluso la idea de un yo fijo y constante en realidad no son lo que parecen. Prepárense porque vamos a meternos de lleno a deconstruir la experiencia misma. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos dándole una vuelta de tuerca al concepto de fracaso. Después vamos a tirar del hilo y a ver las capas de las que se compone cada experiencia, lo que nos va a llevar, casi sin querer, a cuestionar si de verdad existe un yo ahí en el centro. Entenderemos por qué sufrimos, que es algo más mecánico de lo que parece, y veremos la diferencia fundamental entre regularnos y simplemente entender las cosas. Y para terminar, exploraremos qué significa vivir sin ese centro que dábamos por hecho. ¡Vamos allá! Empecemos por un terreno conocido para casi todos, esa sensación horrible después de una entrevista que no ha ido bien. La reacción automática, casi un reflejo, es culparse. He fallado yo. Pero, ¿y si toda esa historia que nos montamos en la cabeza sobre nuestro fracaso estuviera de base equivocada? Claro, lo fácil es pensar que sí, que ese error es como una etiqueta que se nos queda pegada para siempre, pero es justo ahí donde tenemos que frenar y preguntarnos, ¿de verdad un resultado concreto define quiénes somos? ¿Es posible separar nuestra identidad de un solo evento? Pues vamos a ver que sí. Ojo a este cambio de chip, porque es la clave. El modelo antiguo, el que nos sale por defecto, es un juicio moral. Soy un inútil, algo va mal en mí. En cambio, el nuevo modelo es más como un diagnóstico técnico. En lugar de culpar, analiza. Ha habido un desajuste de información, el sistema necesita una actualización. ¿Se ve la diferencia? La culpa desaparece y lo que queda es aprendizaje. Y aquí está el quid de la cuestión. No se trata de un fracaso personal, es un desajuste entre mapas mentales. El mapa que lleva el candidato, el que tiene el entrevistador y el que dicta el mercado, simplemente no eran compatibles en ese momento. Es un problema funcional, técnico, no una sentencia sobre el valor de nadie. Vale, entonces, si el fracaso es un desajuste de modelos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y de qué están hechos esos modelos? Para entenderlo, tenemos que hacer casi de arqueólogos de nuestra propia experiencia y empezar a excavar en sus capas. Vamos a ello. A ver, la experiencia no es un bloque sólido, es más bien como una lasaña. Tiene capas. Empieza por lo más básico, lo fisiológico, el corazón que se acelera, la tensión en los hombros. Después la capa emocional lo etiqueta rapidísimo, agradable o desagradable. Luego la capa impulsiva nos empuja a actuar, huir, luchar. Fijaos que hasta ahora no hay un yo por ninguna parte. El yo aparece en la capa 4, la narrativa, la que cuenta la historia. Soy yo el que está nervioso. Las capas de arriba analizan esa historia, la contextualizan, hasta llegar a la última, la séptima, que es simplemente la experiencia cruda, sin etiquetas, lo que está pasando y punto. Y aquí es donde se genera todo el lío. El sufrimiento aparece cuando una capa intenta hacer el trabajo de otra. Es como intentar arreglar la tensión en los hombros, que es un problema de la capa 1, contándonos una historia súper compleja sobre por qué somos personas ansiosas, que es una herramienta de la capa 4. O al revés, intentar negar un trauma de la capa 5, diciendo esto es solo experiencia desde la capa 7. Es usar la herramienta equivocada para el trabajo. Y claro, así no funciona. Ahora llegamos al modelo más arraigado de todos, el que está más pegado a nosotros. Esa sensación tan real de que hay un yo sólido, un director de orquesta en el centro de todas estas capas. Esta analogía es potentísima. Pensemos en un sueño. En él hay un personaje, que somos nosotros, que vive la historia. Pero no hay nadie fuera del sueño controlándolo. El personaje es parte del propio sueño. Pues bien, la idea es que la vida de vigilia funciona igual. El yo que sentimos ser es un personaje que aparece dentro de la experiencia. No es el autor que la está escribiendo desde fuera. Creemos que el orden es pienso en coger el vaso de agua y luego lo cojo, pero la neurociencia apunta a que muchas veces el impulso de actuar surge primero y justo después, en milisegundos, la mente crea la historia de he decidido coger el vaso. Es como un narrador que llega un poco tarde y se atribuye el mérito para que la trama tenga sentido. Y esta idea es radical, desde luego. No es que alguien decida, es que las cosas acontecen, ocurren. Y ese decisor que sentimos ser es un personaje que la mente crea a posteriori, para darle coherencia a ese flujo de acontecimientos. Pero no es la causa primera. Bien, pues si juntamos todo esto, lo de las capas y lo del yo como narrador, de repente el sufrimiento deja de parecer algo aleatorio o producto de la mala suerte. Se convierte en un proceso mecánico, con unas reglas bastante claras. La receta para el sufrimiento es esta. Primero, creerse a pies juntillas que somos un yo sólido, separado del resto. Segundo, resistirse a lo que está pasando, pelearse con la realidad. Tercero, viajar en el tiempo con la mente, rumiar el pasado o angustiarse por el futuro.
Y cuarto, el remate, identificarse con la historia. Soy una persona ansiosa. El sufrimiento es, básicamente, la fricción que se genera en este proceso. Y por esto nos quedamos atascados en bucles. Es como si estuviéramos ejecutando un software de los años 90. Son modelos de defensa que aprendimos de pequeños, que fueron útiles entonces, pero que ahora están obsoletos. El sistema no elige reaccionar así, simplemente está programado para ello. Vale, y si el sufrimiento es un problema mecánico, casi de ingeniería, ¿cuál es la solución? Aquí es donde todo el análisis que hemos hecho da un giro y se vuelve mucho más práctico. La lógica nos podría decir que si el problema son los modelos mentales, la solución tiene que ser intelectual, ¿no? Se trataría de encontrar la idea correcta, el entendimiento definitivo que lo arregle todo. Pues la respuesta es un no rotundo. Y sorprendente. La solución no es pensar mejor, es regularse mejor. Y con esto, el foco cambia por completo, de la cabeza, de las historias, al cuerpo. ¿Recordamos la capa número 1, la fisiológica? Pues ahí es donde se juega el partido de verdad. Y aquí viene el giro de guión. No es que nos regulemos porque entendemos, es que entendemos porque nos hemos regulado. Un sistema nervioso que vuelve a su equilibrio es lo que permite que la mente tenga claridad. La regulación va primero. Es la causa, no el efecto. Por eso, ideas que suenan muy abstractas como no hay un yo, pueden ser tan liberadoras. No porque sean la verdad absoluta, sino porque son funcionalmente útiles. Actúan como un interruptor que corta el circuito del autoataque y el hipercontrol. Y al hacer eso, le dan espacio al sistema para que haga lo que sabe hacer por sí mismo, regularse. Y esto es una advertencia crucial. Esa sensación tan agradable de ¡ajá! Ahora lo entiendo todo. No suele ser la meta final. En realidad, lo que describe es que un nuevo modelo mental ha encajado. Es un nuevo apego, quizá más sutil que el anterior. La verdadera comprensión puede que sea en realidad una menor necesidad de tener certezas. Venga, vamos a juntar todas las piezas. Después de haber deconstruido el fracaso, el yo y el sufrimiento, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo se vive sin ese centro de mando que dábamos por sentado? Pues la síntesis final nos deja con esto. No hay un yo sustancial, por lo tanto, nunca hubo un buscador ni un camino que recorrer. Solo hay experiencia ocurriendo y modelos mentales que aparecen para intentar darle sentido. Y cuando esto se ve con claridad, no se siente como una pérdida, sino todo lo contrario. Es una liberación. El peso enorme de tener que ser alguien y hacerlo bien simplemente se desvanece. Y así llegamos a la pregunta final, la que de verdad importa. Si la vida deja de ser una carga personal que hay que gestionar, proteger y defender, ¿qué es posible ahora? Y para eso no hay una respuesta escrita. Es una puerta que se abre, una invitación a explorar qué pasa cuando toda la energía que usábamos para luchar contra la experiencia, de repente, queda libre, libre para simplemente vivir.